llama técnicamente léxicos, que serían tipos de lenguaje, que ningún otro ha logrado. Yo, en la música también, Mozart o Beethoven, depende de los gustos, lo que ustedes quieran. Por cuenta propia o con la ayuda de otros. Esta ayuda de otros ha dado lugar a la figura del psiquiatra, el psicólogo. Bueno, el psiquiatra en realidad lo que hace es dispensar pastillas y tratar de ver si la pega o no la pega, y cuando no la pega o la pega un poco, entonces hay 5 efectos secundarios y entonces le va a dar 5 pepas, ¿verdad? Para los efectos secundarios. Y ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Claro, así yo no. Un poco de o cuenta, no, hay casos en los cuales no, hay casos en los cuales obviamente esquizofrenia, psicosis graves, donde hay que medicar, y yo me medico, no tengo ningún problema, dada la situación peculiar que me ha tocado vivir una revolución, vivirla o padecerla, como quiera. Es un acontecimiento exaltante, pero me produce mucha ansiedad. Y entonces uno se toma la pastilla para la ansiedad, como otro se toma. ¿Por qué? Porque eliminar la ansiedad permite luego pensar bien y entonces tratar de clarificar y ver, bueno, esto se perdió irremediablemente, porque hay cosas en la vida. Hay un dicho hindú que dice: la vida se encarga de arruinarlo todo, ella sola. Un poco pesimista, pero en fin, hay cosas que son irreversibles. ¿Sabe cuando dice esto se acabó? ¿Pero por qué? Se acabó. Porque el deseo se fue. No confundamos nunca necesidad con deseo. A mí los gringos me llaman mucho la atención, porque en todas sus películas dicen I had sex. Ellos tienen sexo. Had, posesión. Ellos poseen sexo. Los franceses, je fais l'amour. Es otro mundo. Sí, porque no es simplemente una expresión, bueno, es una forma de ser. No, el lenguaje refleja la manera en la cual yo me relaciono con los otros. Faire l'amour no es having sex. Lamentablemente estoy viendo en toda Europa que la americanización se está tragando las relaciones afectivas, y de hecho hay sociólogos que hablan que ya no hay relaciones entre los jóvenes, sino conexiones, lo cual está muy de moda, porque nos conectamos siempre a los teléfonos, computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, así como me conecto, me desconecto. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no saben, porque la generación anterior no le ha dado una educación sentimental, como Flaubert escribió famosa novela, la educación sentimental. Es decir, yo llegué a la universidad haciendo toda una larga carrera. Finalmente, cuando llegué a ser titular, explotó la revolución, me reventó y me tuve que ir. Soy un moderado, el país está polarizado y en consecuencia o estás conmigo o estás en contra. Entonces, no. O uno se prostituye intelectualmente. Entonces, como tenía mis padres que viven en Mallorca, dije, bueno, el exilio pues toca. Y entonces el punto de las tecnologías es que nos permiten, por ejemplo, tras el abandono, la ruptura o cosas semejantes, por cuenta propia o con la ayuda de otro, que puede ser la amiga, el amigo, los amigos, que usted mismo puede conducir, porque usted conduce una conversa con una pregunta. Cada vez que yo hago una pregunta me dice, no, filosofía no. Yo digo, eso no es filosofía en el sentido estricto de la palabra. Yo no les estoy dando una clase de filosofía, para nada. Si estoy simplemente, bueno, ¿y tú qué piensas hacer? No, que entonces entran todas las estructuras. Hay un filósofo
francés, Roland Barthes, que a eso se lo conozco, es un libro divertidísimo. Si le gusta la literatura, ya he leído bastante, pero aun cuando no haya leído bastante, es una cosa preciosa. Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso. Entonces, lo pone en orden alfabético. A, B, C, D, C, cita. ¿No? Y construye, explica, ¿verdad?, la cita con fragmentos de novelas. Él lo pone en una sola palabra, para mostrar que hay una estructura del discurso amoroso. Por ejemplo, el caso de la cita, ¿no? El caso de la cita es muy divertido. Fulanito se cita con Menganita en el bar X a las 5 de la tarde. Él llega primero. Pues se ve ansioso. Llega 5 minutos antes. Se sienta. Abre el periódico. Y entonces empieza el espectáculo. Y lo hace todo así. A las 5 en punto. Mira así, afuera. 5 y 5. Bueno. Será que los relojes no están ajustados. 5 y 10. Empieza a sentir una cosa un poco medio rara aquí, ¿no? 5 y 4. Estas mujeres iban siempre tarde. 5 y media. ¿Será que no entendí? El lugar sale fuera. Vuelve a regresar. Además pone primer acto, segundo acto, tercer acto. 6 de la tarde. La furia. ¿Cómo no llegues? Te voy a decir que... 6 y media. La desesperación total. Me abandona. Terminemos. Si Menganita llega a las 5 y cuarto, recibirá un comentario jocoso del tipo: bueno, si no, no pasa nada, tío, yo entiendo el maquillaje. Si llega el momento de la furia, para una escena. Y si llega después de las 6 y media, la redención, Ahora, ¿por qué ustedes se ríen? Se ríen porque conocen la cosa. ¿Y cómo la conocen? Si no han leído a Roland Barthes, porque es una estructura. ¿Qué es una estructura? Ahora me encuentro en capacidad de, podemos profundizar el texto. Entonces, ahora entienden qué significa tecnologías de sistemas de signos. Eso. Entonces, si yo soy capaz de reconocer la tecnología del sistema de signos y de desmontarla sobre mí mismo, empiezo a obrar por cuenta propia. O con la ayuda de otros, por ejemplo, de este libro. Oportunamente facilitado. Pues no entra aquí y no pasa esta introducción. ¿Para qué filósofo esta escrita? Me río porque ha aguantado tanto tiempo esperando. Porque ha esperado 1 hora y media. Claro, sí, pues claro. Es una visión diferente. Ah, también, claro. Así, claro. Bueno, 1 hora y media aquí yo. Bueno, porque estaba muy enamorado. Es eso. Y encontrar una buena comunicación por parte de la persona que espera. Claro. Vale la pena llegar 1 hora más tarde. Claro, que sí. Yo también pensé lo mismo. Que si uno lee el texto de Barthes y que no llegue en el momento de la ira. Eso está claro. Si tiene que llegar tarde, llegue muy tarde. Que no me espere 1 hora y media. Bueno, aquí yo no digo que sea ni el hombre ni la mujer. No, es que lo hace con textos de 1800. Y es así, teléfonos, ¿no? El teléfono, cuando tiene que llamar. Eso es una cosa, es impresionante, ¿no? Te llama a las 5, al golpe de las 5. 5 y cuarto,
por un rato, ¿qué hace uno? A ver si hay línea. Entonces, lo pone abajo otra vez, dice, lo he puesto bien y vuelve a hacer. ¿Pero se pueden romper estos sistemas? Sí, claro. Eso se llama liberación, la llamaría yo. No, libertad es una palabra fuerte, entre correlación con ella. Nos liberamos de unos sistemas de signos para crear un sistema de signos más propio y tener un autocontrol sobre nuestra vida mejor. Y, por ejemplo, hay personas que le temen a la soledad o le temen al juicio ajeno y nunca se al otro. El otro emite juicios. Pero, fíjese, ¿a usted qué le importa el juicio de una persona si esa persona no es significativa para usted? Ergo, lo primero que tendría que revisar es cuáles son las personas significativas para usted. Tercero, ¿por qué lo son? ¿O para qué? Y es oportuno, quinto, que esa persona sea significativa para mí. Porque si es significativa, estoy sometido al juicio de esa otra persona. Por ejemplo, puede pasar en la pareja, ¿no? La pareja, por definición, es el otro significativo. En la relación parental, obviamente, son otros significativos. Pero yo puedo cortar la significación. Sí, pero esa persona que no es significativa, en el momento que emite un juicio que te pueda interesar, puede llegar a ser significativa. Ciertamente, pero eso ha de decidirlo la persona. No está claro, porque los sistemas de status symbol hacen que si yo no tengo tal objeto, entonces soy enjuiciado, como tú andas todavía con ese teléfono celular, yo los detesto, ¿no? Porque son sistemas de control. Porque yo he recibido muchas veces impresiones de personas que a mí no me han sido significativas, que no las he tenido en cuenta y que me han satisfecho, y en cambio he confiado a lo mejor en otras que no me han sabido dar solución, no me han sabido dar consejos. Entonces eso implica un cambio de significación. Traslado la significación de X otro, eso no significa negar al otro, no, significa elegir quiénes son aquellos, porque claro, estamos hablando del otro influye, nosotros, como dice Sartre, nosotros hacemos de nosotros mismos lo que podemos porque nosotros partimos de lo siguiente: nosotros somos el producto de lo que los otros han hecho de nosotros. El punto de que nosotros, cuando nacemos, la sociedad está hecha y no podemos elegir, entra todo irreflexivamente. Y entonces luego ese pero yo tuve una alumna una vez en la Universidad de Simón Bolívar, no sé si recuerdo, también daba en la Universidad Católica. En la Universidad de Simón Bolívar, una mujer de una belleza inusual, gracias. Inusual. Era tan bella que me quedó la palabra. Inusual. Que en este curso, historia de la sexualidad, estamos hablando de muchachos de 20 años, 21, cuarto, 21 años. Después, a la 11ª clase, porque era un curso trimestral, levanta la mano, había hablado todo el curso, y me dice, bueno, llegué con esta tecnología de yo, me dice, profesor, entienda que todo el curso era un curso de 30 personas, porque el cupo máximo que permite la universidad, y había 5 mujeres, aproximadamente, sí, 5 o 6, ahora no recuerdo bien, pero la mayoría eran hombres, estudiantes de ingeniería. Estos eran cursos, se llaman cursos generales. Y entonces me levanta la mano y me dice, a quemarropa. Vestía con una minifalda que lo pone a uno en dificultad, porque entonces si no mira nunca, entonces nosotros se dan cuenta que no mira nunca porque ha mirado. Y entonces y como los muchachos son entonces, vestida de una forma muy llamativa, decente, pero llamativa.
yo diría un poco inapropiada para un curso universitario, pero no quiero pasar por conservador. Entonces me va y me dice, profesor, yo quisiera saber, después de 11 clases que usted habla de historia de sexualidad, etc., ¿por qué todos los hombres, preguntó todos los hombres que yo encuentro, lo que quieren es llevarme a la cama inmediatamente? Silencio de tumba. Levantaste la ceja. ¿Qué situación lo ponemos? Y entonces yo le digo, pero una pregunta antes de contestarte. ¿Tú dónde los conoces a estas personas? Porque complementó diciendo que entonces ella no lograba establecer una relación estable, que eso le producía frustración, comprensible, etc. ¿Tú dónde los consigues? Bueno, yo me voy con unas amigas a un bar y me siento en la barra y espero que alguien se acerque. Y entonces yo tuve que explicarle que la psicología masculina se activa dependiendo. Foucault también ha estudiado la arquitectura, porque el lugar, por ejemplo, los colegios, los estudió mucho, los pasillos, el lugar de los baños, etc., porque la arquitectura conduce nuestros movimientos. Y entonces las situaciones también. Entonces la barra, o sea, la presentación que ocurre en una barra es completamente distinta de la presentación que puede ocurrir, por ejemplo, en casa de un amigo entrañable que te presenta a otro amigo. Entonces yo le expliqué que una mujer que está en una barra en la cultura venezolana es interpretada como una mujer que no quiere una relación estable. Y que por eso no es que todos los hombres eran iguales, pero había excepciones, pero que esas excepciones ella no las iba a encontrar con esa táctica. Claro. Porque ella está sentada, vestida de una manera, el vestuario es un código, no se lo crean, pero los chicos de 17 años no saben que vistiéndose de un modo o de otro manda códigos a todo lado. A otro que, dada la situación catastrófica, esto sí me permito esta opinión, de la sociedad mundial en lo que se refiere a autorreflexión, estos códigos entran irreflexivamente en la testosterona de muchachos de 18 años y ahí tiene que pasar lo que pasa. Entonces luego no hay que extrañarse, no, es perfectamente lógico, es decir, una testosterona que no está controlada por una conciencia reflexiva capaz, por cuenta propia, mediante una tecnología apropiada, de darse cuenta, porque se hace daño al muchacho también. El muchacho pierde la posibilidad de afectividad. Y entonces, como dice Bauman, más o menos la historia es así, ¿no? Hasta los 30, 35 me voy de farra, después de 35 empieza la desesperación porque quieren una relación estable, pero nunca han tenido una, o pocas han tenido, y entonces no saben cómo se hace. Y luego quiere un hijo además. Y quiere montar una familia, pero todo rápido, porque se te acaba el tiempo. ¿Y quién es la culpa del sistema educativo? Claro, el sistema educativo en gran medida incrementa, ¿verdad? 3 años, rápido, al mercado de trabajo, que hay mucho trabajo ahí, nos están esperando. Por favor, reducen, no, porque eso es tomar el pelo. La gente ha reducido las carreras de filosofía de 4 o 5, yo estudié 5 años, pero bueno, yo soy Matusalén, yo casi 50 años, así que no cuento. La han reducido a 3 años. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo, cuando, por ejemplo, la situación italiana, en los próximos 20 años no ha llamado a concurso para el liceo, universidad imposible, no han llamado a concurso. Eso se llama cinismo. Significa que han eliminado 4 y 5 años porque tienen que contener el gasto público. En 3 años usted sale de una facultad de filosofía sin lograr leer filosofía. Es imposible. No digo escribir. Pero te dicen, no, que el mercado de trabajo,
no hay protesta, no hay crítica. Mi prima, de segundo grado, acá ella también le picó por la filosofía, se graduó hace 2 años, y entonces sobre una tesis sobre la teoría crítica. Y era el año en el cual por primera vez desde que Italia es una república y tiene su parlamento, etc., no hubo representación de partidos de izquierda en el parlamento, porque cometieron el suicidio de dividirse, y entonces quedó toda la izquierda sin representación, es decir, 8 millones de italianos quedaron sin representación en el parlamento por la cuota de parlamento, bueno, saben que los partidos tienen que llegar al 4% mínimo para tener representación, no sé cómo se dice en castellano, el término técnico. Aquí hicimos una ley de ONU. Bueno, ahí se llama cuota de parlamento, es cuando taca, cerrado. Si gana 3.9, todos los votos posibles, se van. Entonces ella comienza su tesis, una filósofa, diciendo: es evidente la actualidad de la teoría crítica, que es una cosa específica, filosófica, en la sociedad actual. Yo digo, Alexandra, pero ¿no te das cuenta que ni siquiera los partidos de izquierda, los verdes, etcétera, que son los partidos que tienen una agenda crítica dentro del Parlamento, están fuera del Parlamento? Y tú me dices que es evidente la actualidad de la teoría crítica, es evidente la actualidad de la acriticidad. ¿Cómo comienzas la tesis diciendo esta línea? Es cierto, lo voy a corregir. No lo corrigió luego. Me llama y me dice: no lo corrijo. ¿Por qué? Porque total aquí no lo lee nadie. Y me ponen igual el summa cum laude. Efectivamente sacó summa cum laude, que es una forma más de engañar, porque entonces no te enseño a pensar, y yo, catedrático, no tengo competencia. En cambio, al que sí me interesa que llegue a la cátedra, entonces con él sí exijo el economía. Eso también es una mezcla de 2 con 3, ¿sí? Tecnología del sistema del siglo con las tecnologías del poder. La tecnología del yo, en consecuencia, la tecnología del yo es la forma de oponerse a las tecnologías del poder. Disponer de una tecnología del yo es tener un poder hacer nuestro que sirve toda la vida, para toda la vida. Esa es una de las cosas para las cuales sirve la filosofía. Sirve para muchas, pero al poder no le interesa que se sepa, que se divulgue. Marx decía que una idea se vuelve práctica cuando se vuelve masa, cuando entra en el cuerpo social, porque si no, no impacta. No impacta. Y entonces esas sensaciones de soledad de la gran ciudad, no me voy a Barcelona. Yo la primera vez que fui a Barcelona fui en 1983. Ahora cuando bajo me recuerda Caracas, que ya era peligrosa, en 1973. Yo les aseguro que si sigue así la tendencia, dentro de 15, 20 años, todo este pueblo va a tener en las ventanas rejas por la delincuencia. No va a llegar. No va a llegar. Se contará de eso. No. Esperemos que no. No queremos. Eso es equivocado. Es más, no queremos. Claro que usted no quiere. Yo tampoco. ¿A qué se refiere? ¿A este pueblo? A España, a Europa, porque la inmigración no la para nadie. Sí. Es imposible de parar. Cierto. Ahí delante vivo yo. Y este fin de semana, no, el anterior, nos entraron en los trasteros y nos reventaron todas las puertas de los trasteros. No se llevaron absolutamente nada, pero todas las cerraduras de 14 o 15 trasteros, todas rotas, todas trancadas. Y van a seguir aquí, nosotros somos. A por la reja. Sí, yo no sé, pero tiene esperanza que... Esperanza, sí. Entonces, no podemos esperar. Y yo para
sentiment. No, I mai no m'he sentit res com estic sentint ara. Bueno, però in No Barcelona... sé, no m'ha dit, perquè jo també he vivido... Aquest senyor ha parlat d'aquí 15 o 20 anys, Sí, 15 anys. Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Ojalá. Yo espero que... Sí, claro, la reconciliación. Ni aquello, ni esto, sino que... No, claro, una cosa es esperar, y otra cosa son los hechos. Yo también espero regresar a Venezuela y que me devuelvan mi cátedra. Tú dices, en Venezuela la gente va con pistolas. Y aquí en Barcelona empiezan a ir con cuchillos en algunos barrios. Pero el permiso de armas, Son muchos poquitos menos, aquí no va a llegar. Allí es diferente el sistema. Yo No va a llegar la pistola, pero... La delincuencia sí, evidentemente. ¿Te parece poco? Bueno, O sea, tú cuando vas, yo tengo un kit para bajar, un kit, es decir, toda una estrategia para, para bajar a Barcelona, ¿no? Porque por todas partes, el otro día mi esposa dejó la cartera, porque nosotros venimos de un país muy peligroso, el segundo más peligroso del mundo, como delincuencia, además de la política, etc. Con una dictadura en pleno despliegue, eso de la revolución no tiene nada, tiene la palabra. Es un país corrupto, hasta más no poder, y se destrozó hasta sin luz. ¿Usted ha visto alguna vez en la historia universal un país que tiene petróleo y agua y que se ha electrificado y era en la década de los 60 la segunda ciudad más iluminada del mundo, que ahora hay racionamiento? No hay luz porque el señor Chávez está comprando submarinos para luchar contra el imperio. Submarinos rusos, además, que es un tesoro. ¿Y dónde va el dinero? Va al armamento. Venezuela ha sido el año pasado el tercer país en el mundo que ha comprado más armas. Mientras la gente, si los niños se mueren de hambre en la calle. Es una revolución. Yo entonces soy... De todas maneras, eso de la delincuencia y de la inseguridad, yo tengo la esperanza que aunque al gobierno se le escape de las manos, el Estado lo tenga controlado. Bueno, claro, uno tiene esa esperanza, pero por ejemplo, en Italia, Francia, ¿no? La revolución de las banlieues, el otro día en Italia hay zonas enteras en Milán donde quemaron todo, la policía no entra, en Turín, donde yo viví un tiempo, ya no se puede circular con la ventanilla abajo porque te arrebatan la cartera. Son cosas muy que pasaban en Latinoamérica, ¿no? En Nápoles tampoco. Bueno, Nápoles me ha robado de todo. Yo he visitado Pompeya precisamente porque Nápoles, el sur de Italia es peligrosísimo. Nápoles es una ciudad peligrosa. Y entonces, bueno, pero bueno, para ir al punto, ¿no? Es decir, entonces, claro, hay una tendencia, podemos decir, a que el individuo empezará a encerrarse más dentro de su propia casa, a ir al centro comercial utilizando un vehículo, es decir, que el espacio público quede reducido porque es un espacio peligroso. Y entonces eso